Estamos conectados vía Skype con Gerardo Lora, es una entrevista con un especialista laboralista justamente para hablar del tema de las gratificaciones. Es un tema que también se viene debatiendo en el Congreso de la República. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto con Canal N y por despejar las dudas. Buenas tardes con ustedes también, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, hay una propuesta para pasar el pago de gratificaciones a agosto, pero en medio de esta situación de emergencia nacional, muchos se preguntan si las gratificaciones se verán afectadas o deberían verse afectadas. A ver, las gratificaciones se van a ver afectadas siempre y cuando haya existido algún tipo de acuerdo, por ejemplo, de reducción de remuneraciones o estemos en una suspensión perfecta, ¿no? A ver, para recordar, el pago de la gratificación se da a los trabajadores que tengan vínculo laboral vigente y con prestación efectiva de servicios durante la primera quincena de julio. Entonces, la norma establece que para poder tener derecho a la gratificación tengo que tener vínculo laboral vigente y con prestación efectiva de servicios durante la primera quincena de julio. Entonces, hay muchos trabajadores que están en suspensión perfecta de labores, en una licencia sin goce de haber, en una suspensión sin goce de haber, y por lo tanto ellos no tendrían derecho si es que se mantiene esa licencia sin goce. Es lo primero. Y lo segundo es que hay muchas empresas que han acordado con sus trabajadores la reducción de remuneraciones para hacer frente a la situación económica de las empresas de continuar dando una licencia con goce, pero con una remuneración menor. Entonces la gratificación no va a ser seguramente la correspondiente al sueldo que tenían en marzo o abril, sino la que corresponda. Sí se ve afectada, entonces. Efectivamente, ¿no? Y un tercer supuesto, para cerrar un poco el tema, es de aquellos trabajadores que están en suspensión perfecta de labores y que esta suspensión perfecta de labores vaya a ser declarada procedente, es decir, que la aprueben, que es muy raro porque ninguna está siendo aprobada, pero vamos a ponernos en el caso que la aprueben. Si la aprueban, ese tiempo que el trabajador estuvo en suspensión perfecta de labores no se toma en cuenta para el cálculo de la gratificación. El tiempo que estuvo aplicable, pero como dice usted, no está, ¿no? O sea, no conocemos ningún caso. Yo hasta ahora no conozco un caso de una suspensión perfecta de labores que haya sido aprobada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Va a pasar que el empleador al cual le desaprueban la suspensión perfecta de labores, que es la mayoría de los casos, y no todos, entonces lo que va a pasar es que el empleador no solamente tiene que pagarle la remuneración al trabajador de abril, mayo, junio, que estuvo en suspensión perfecta de labores el trabajador, sino además va a tener que pagar el íntegro de la gratificación porque esos meses se entenderán como efectivamente laborados. A ver, nos hacen unas preguntas que quizás sean reiterativas, pero le tengo que hacer la pregunta respecto a los que, por ejemplo, se encuentran en este caso, en este margen de los que son considerados de población de alto riesgo por la edad, por alguna enfermedad preexistente y que están haciendo trabajo remoto desde su casa. En ese caso, hay algunos que no están haciendo trabajo remoto. ¿En este caso sí se ve afectada la gratificación? No. En los trabajadores de riesgo que están en su casa realizando o no realizando el trabajo remoto, ellos tienen un vínculo laboral vigente con la empresa y la empresa les viene pagando el sueldo y después van a tener que recuperar. Esa situación de tener una licencia con goce de haber en nada enerva la obligación que tiene la empresa de pagarle la gratificación, salvo, insisto, que hayan pactado con su empleador algún tipo de reducción temporal de remuneraciones. Si no han hecho ningún acuerdo de reducción temporal, la gratificación va a ser la misma que el sueldo completo en caso tengan los últimos 6 meses laborando en la empresa. Claro, y también le hacía la consulta respecto a cuando empezó la entrevista de esta propuesta que está haciendo Somos Perú para, digamos, correr la gratificación para agosto. ¿Es esto factible? Porque según ley es, digamos, antes de la quincena de julio, ¿no? Sabemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no podría legislar en esa materia. Sí, pero acá no creo que habría iniciativa de gasto, lo que habría es un posponer la fecha. Y acuérdese que para el sector público la gratificación no es un sueldo completo. La gratificación, conocida en el sector público como aguinaldo, es un monto que determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Y vamos a ver si el Ministerio de Economía y Finanzas va a emitir algún tipo de gratificación con la situación en la que nos encontramos. Es decir, no sé si para el sector público y para los CAS, ¿no? Sector público, hablando del régimen laboral del sector público, es decir, la 276,
el decreto legislativo 276 y los trabajadores CAS que les corresponde el aguinaldo, vaya a existir algún tipo de fondo para pagar el aguinaldo, porque acuérdense que el año pasado son 300 soles aproximadamente. Sí, no sé si el Estado tenga hoy por hoy la caja para poder pagar esa gratificación, o será alguna posibilidad, como lo ha venido haciendo, de mermar un poco la remuneración de los trabajadores del Estado para hacer frente a esta situación económica complicada. Claro, pero ¿no está obligado el Estado a pagar este aguinaldo? Sí, la norma establece que el aguinaldo se tiene que pagar en los meses de julio y diciembre, pero el monto es el Estado es quien determina cuánto es el monto, ¿no? Claro. Entonces, esa determinación de monto también podría pasar porque estamos en una situación complicada y de repente el monto es un monto muy bajo, o hay algún proyecto que patee esto para agosto o que lo elimine, ¿no? Porque hay que hacer frente a ello. Claro, porque poco a poco vamos conociendo justamente medidas en ese sentido. Y que, por ejemplo, el presidente acaba de anunciar hace algunos instantes que solamente va a ser considerado feriado el día 28 y no el 27 y el 29. Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que hay actuaciones que se tienen que dar en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, y en la línea de lo que usted señala, creo que el Congreso ha podido también verificar o tratar de elaborar una norma que alivie un poco al sector privado para el pago de la gratificación, juntarla un poco o por lo menos poder darle la posibilidad que lo pague de manera fraccionada en los siguientes 6 meses o conjuntamente con la de diciembre, ¿no? Porque acuérdense que el sector privado, quienes tienen derecho a la gratificación son todas las empresas del régimen general, las pequeñas empresas, las trabajadoras del hogar, es decir, hay muchas entidades privadas que van a sufrir con el pago de un sueldo adicional durante esta primera quincena de julio. Entonces creo que hay que pensar en ellas también, ¿no? Y no se ha pensado nada, ni se ha visto nada, por lo menos hasta ahora. Claro, no hay ninguna norma tampoco en ese sentido, ¿no? Porque lo que usted me dice es que las gratificaciones no deberían verse afectadas, pero hay muchas empresas que están efectivamente muy ajustadas y que están con el tema incluso de no tener la liquidez para pagar un sueldo, por ejemplo. Entonces, obviamente la gratificación no está en ese sentido, digamos, enfocada a tenerla, ¿no? Correcto, hay empresas que no han ni reactivado su actividad, no están desarrollando actividad, no están generando posibilidad de puestos de trabajo, están generando la obligación de pagarle la remuneración al trabajador a pesar de que el trabajador no vaya a laborar porque no se puede laborar, no hay posibilidad, no hay trabajo, y además obligarlas a pagar una gratificación, un sueldo más en este mes, puede ser en muchos casos el gatillo final de una empresa, ¿no? Incluidos los feriados. Claro, ¿no? Bueno, el tema de feriados es que el trabajador no va a laborar y igual le pago, pero bueno, esos son un día, ¿no? O 2 días. Pero el tema de pagar un sueldo completo ahora en julio yo no sé si las empresas tengan caja para ello. Pero hay una forma de que en algún momento lo puedan regularizar, o sea, ¿están obligados a hacerlo? Hoy por hoy, como la situación legal hoy, con las normas que hoy existen, se tiene que hacer, se tiene que cumplir, no hay posibilidad de posponer ni por acuerdo de partes el pago de la gratificación. Hoy por hoy las normas no, como usted muy bien lo ha señalado hace un minuto, no están alineadas con la situación de las entidades empleadoras. Y a eso tiene que abocarse el gobierno. Creo que el gobierno no puede dejar de pensar en que si bien es un beneficio que se debe cumplir, no estamos diciendo que no se cumpla, claro. Sí creo que así como se hizo con la CTS de mayo, que de alguna manera se pudo patear para el mes de octubre, noviembre, yo creo que también de alguna manera tiene que pensarse en las entidades empleadoras que hoy por hoy no pueden cumplir con ese beneficio, claro, y que les dé la posibilidad de hacerlo de una manera posterior. Porque se entiende en medio de este contexto, es un tema en el que ya debería haberse pronunciado el Ministerio de Trabajo y no lo ha hecho. Correcto, estamos yo no sé, el silencio del Ministerio de Trabajo luego de las suspensiones perfectas preocupa. Yo creo que el Ministerio de Trabajo ha debido y tiene que hacer de pronunciarse sobre las gratificaciones de julio y diciembre de todas maneras y darle un respiro a las entidades empleadoras que no puedan cumplir con ello. Correcto, muchas gracias, ha quedado clarísimo, señor Germán Lora, por estos detalles respecto a las gratificaciones. Efectivamente, en este contexto era un tema que generaba debate, pero esperamos el pronunciamiento de nuestras autoridades. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa en Canal N. Correcto.